Vamos a adentrarnos en la historia de John Dalton, una figura clave, conocido por muchos como el padre de la teoría atómica. Pero su vida es una paradoja fascinante, de verdad. Es un auténtico misterio que yo creo merece mucho la pena desvelar. 40.000. ¿Qué es 40.000? Pues es el número de personas que, según cuentan las crónicas de la época, desfilaron ante su féretro en Manchester, allá por 1844. Hablamos de un cortejo fúnebre de más de 3 kilómetros, para despedir a un científico. Es sencillamente una cifra asombrosa. Y aquí es donde la cosa se pone increíble, porque, a ver, este homenaje masivo era para un hombre que, según los que le escucharon en vida, era, pues eso, un aburrido. No era una estrella de rock, ni un político con carisma, ni un noble de alta cuna, no. Era, según todos los testimonios que tenemos, un orador pésimo. Así que aquí está el misterio que vamos a intentar resolver hoy. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un modesto maestro de escuela, un hombre que, de hecho, rechazó honores durante toda su vida, acaba convirtiéndose en un héroe nacional? Bueno, pues empecemos la investigación. Vamos a buscar las pistas. Venga, primera pista. Para empezar a entender a Dalton no hay que irse a sus laboratorios ni a sus fórmulas, no. Hay que mirar a su filosofía de vida y, sobre todo, a sus profundas creencias religiosas. Para entender cómo pensaba, podemos hacer una comparación que, la verdad, es bastante sorprendente. Pensemos en dos mundos. Por un lado, los cínicos de la antigua Grecia, que decían que la felicidad estaba en una vida simple, en sintonía con la naturaleza. Y por otro, las creencias de los cuáqueros, la fe de Dalton. ¿Qué tienen en común? Pues un núcleo muy claro, el rechazo a todo lo superficial y esa búsqueda de una verdad más auténtica. Seguro que a muchos les suena esta anécdota famosísima de Diógenes, ¿no? Cuando se planta delante de Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, y le suelta eso de «apártate que me tapas el sol». Pues eso lo ilustra a la perfección, una indiferencia total por el poder, por las convenciones. Y Dalton, a su manera, compartía esa misma actitud. Por eso rechazaba medallas y distinciones con esa convicción tan de dentro. Claro. Su fe cuáquera le moldeó el carácter por completo. Los cuáqueros creían en la sencillez, en la justicia y en una relación muy personal, casi mística con lo divino, sin que nadie se metiera por medio. Y esa integridad, esa humildad, eran la base de absolutamente todo lo que hacía. Vale, de acuerdo. Queda bastante claro que era un hombre íntegro con unos principios firmísimos. Pero, un momento. ¿Explica eso un funeral de estas dimensiones? Es que la humildad, por sí sola, no suele mover a las masas, ¿verdad? Así que, no, necesitamos otra pista. Sigamos. Vamos con la segunda pista, que es crucial. El contexto. Hay que entender que Dalton no vivía en una torre de marfil, ni mucho menos. Su ciencia nació en el mismísimo corazón de una revolución que lo estaba cambiando absolutamente todo. Y ojo, que cuando decimos «a toda máquina», no es solo una forma de hablar. Gran Bretaña estaba en plena ebullición. La vieja economía artesanal estaba siendo arrollada, de forma imparable, por la nueva era de la maquinaria, del hierro y del acero. Y de repente, la química dejó de ser una cosa de laboratorio para convertirse en algo vital, en algo de vida o muerte para la industria. Entender cómo se comportan los gases, cómo funciona la presión, la temperatura, todo eso era fundamental para que los hornos funcionaran, para las máquinas de vapor. La ciencia de Dalton no era una teoría abstracta para nada, era, literalmente, el motor que movía la nueva economía. Y aquí llegamos a un punto que es clave. Hay una anécdota buenísima. Un químico francés muy famoso viaja a Manchester solo para conocerle. ¿Y dónde se lo encuentra? Pues no está en una sociedad científica de prestigio. Lo encuentra en una pequeña escuela de un barrio humilde, enseñándole a un niño a sumar y restar. Y la respuesta de Dalton fue esa, tal cual. Pensemos en la época. El conocimiento era un privilegio, algo reservado para las élites. ¿Y Dalton qué hacía? Lo compartía con la gente común. Impulsado por sus creencias cuáqueras, le enseñaba a cualquiera que quisiera aprender. Esto, en aquel momento, era un acto radical. Por eso no era solo un científico, era el maestro del pueblo. Vale, ya tenemos al hombre humilde y al héroe industrial. Dos piezas del puzzle. Pero, ¿y sus descubrimientos? ¿De dónde narices salieron sus ideas revolucionarias? Pues la tercera pista está ahí, en su curiosidad. Una curiosidad insaciable, metódica y casi infinita. A ver, imaginemos la escena. Con solo 21 años, Dalton empieza a apuntar en un cuaderno qué tiempo hace, cada día, sin faltar ni uno. Y no para. Sigue así durante 57 años. 57. Cuando murió, sus cuadernos tenían más de 200.000 observaciones. Esa disciplina, esa constancia que roza lo obsesivo, esa es la clave de todo. Y es que el recorrido que hizo su mente es fascinante. Su interés por el clima le llevó a una pregunta.
¿qué pasa con la presión y los gases en la atmósfera? Y fue justo ahí, al estudiar esos gases, cuando empezó a darle vueltas a la idea de que toda la materia tenía que estar hecha de partículas diminutas, indivisibles, los átomos. Pasó de la lluvia al átomo. Es que es increíble. Pero es que su curiosidad no se quedaba en lo abstracto, que va, se aplicaba a todo, hasta los detalles más personales de su vida. Y para muestra, una anécdota fantástica. Un día, John Dalton decidió hacerle un regalo a su madre. Como su madre era una cuáquera muy devota, él eligió un color que pensó que era discreto, apropiado para ella. Pero para su sorpresa, la reacción de su madre fue, de absoluto escándalo. ¿Y por qué el escándalo? Pues porque las medias eran de un color escarlata, rojo brillante, totalmente inapropiado. Pero Dalton las veía de un sobrio color azul. Resulta que ni él ni su hermano podían distinguir bien ciertos colores. Y claro, fiel a su naturaleza, en lugar de lamentarse o de aceptarlo sin más, ¿qué creen que hizo Dalton? Pues eso, investigarlo. Se convirtió en la primera persona en la historia en hacer un estudio científico sobre la ceguera al color, una condición que hoy, en su honor, llamamos daltonismo. Es que esto lo define a la perfección. Era capaz de convertir un problema personal en una investigación científica. Bueno, pues volvamos a la pregunta del principio. Ya con todas estas pistas sobre la mesa, creo que por fin podemos resolver el misterio. El misterio de por qué 40.000 personas lloraron la muerte de este hombre que, en apariencia, era tan poco espectacular. Porque no le despidieron solo por su teoría atómica, ni mucho menos. La gente lloraba al hombre íntegro, al cuáquero que vivió siempre fiel a sus principios. Lloraban al maestro, al que defendía que el conocimiento era para todos, y no solo para una élite. Lloraban al científico práctico, a ese cuyos descubrimientos ayudaban a mover las máquinas de su mundo. Y sí, también lloraban a la mente curiosa que demostró que la paciencia puede, literalmente, cambiar nuestra forma de ver el universo. Al final, la historia de Dalton nos deja con una reflexión. Su legado no es solo el átomo, es la prueba de que la verdadera grandeza a veces se esconde en la humildad, en la curiosidad y en el servicio a los demás. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué es lo que de verdad crea un legado? ¿Son los descubrimientos revolucionarios que cambian el mundo o es una vida de integridad y de servicio? Quizá ese sea el verdadero misterio que cada uno tiene que resolver.